Hola, somos Chris y Jess. Entre tantos intentos por entender lo que pasaba en nuestras vidas y cientos de pláticas de acompañamiento interminables, creamos este podcast donde hablar y seguir aprendiendo de la vida será un espacio seguro para ti y para nosotras. Porque nos encantará que nos acompañes tú también. Hello. Bienvenidos a este episodio que trata sobre el amor propio y cómo recuperarlo después de una ruptura. Nos han enseñado desde la infancia, cuentos, la misma sociedad, que cuando encontramos a la persona correcta todo es más fácil. La vida parece que se facilita con eso, pero nadie nos habla del gran vacío que deja cuando el amor se rompe, cuando la relación se termina y solo quedan los recuerdos. Pasamos por las calles que antes transitábamos con esta persona de la mano y ahora solo está en nuestros pensamientos. La cama que una vez ocupamos con alguien más, ahora está vacía. Entonces, es ahí donde comienzan los reproches. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué me faltó? ¿Qué tuve? ¿Qué no tuve? Todo está mal y pareciera que todo está en nosotros. Y es ahí donde se nos olvida la principal, el amor propio. Yo personalmente, hace unos días tuvimos una llamada donde le comentaba a Chris que yo soy muy dura conmigo, que a mí no me cuesta nada perdonar a los demás cuando siento que hicieron algún daño, pero conmigo me cuesta bastante. Y creo que de eso va el amor propio, de las conversaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos cuando nadie escucha y de que es más que subir historias o subir alguna publicación a redes o un día de spa o una tarde de café con amigas. Es eso, es cómo nos hablamos, es la autocompasión y también la forma en la que nos tratamos cuando cometemos algún error. Sí, qué bonita introducción. Muy bonita. Muy linda. La reflexión. Estaba inspirada. Muy, te salió padrísima. La Gracias. Reflexión que nos diste creo que da en el punto del tema que hablaremos hoy. Y así es, o sea, nos dejamos a nosotros mismos por aceptar como lo que nos puedan dar los demás o aceptarles cosas que nosotros mismos ni siquiera nos pudiéramos aceptar. Perdón por tanto recalcar el aceptar, pero la aceptación forma parte del amor propio. Okay. Y, híjole, yo también he sido muy dura conmigo misma. Creo que un día también una persona que me encontré no me acuerdo en dónde, pero sí me dijo, a ver, tiendes a ser muy dura contigo misma y va a ser muy fácil hacer esto. Extiende tus brazos. Entonces, extendí mis brazos y me dijo, ahora crúzalos así. Ando un poquito apretada, pero esto es lo que tienes que hacer siempre. ¿Y yo qué? Abrazarte. Justo, ¿cuántas veces nos hemos abrazado o nos abrazamos en el día? ¿Cómo nos podemos abrazar, Circe? De muchísimas maneras. Esta estrategia creo que es muy bonita porque uno se puede cuestionar, decir, ¿qué estoy haciendo? Porque lo tenemos como tan obvio, como tan olvidado de tocarnos simplemente. Decir, aquí estoy, esta soy yo y también merezco un cariño. Pero hay muchísimas formas y al igual que el episodio pasado les decía, todas son muy personales. Pero ustedes, en este camino, ¿qué es lo que han aprendido a hacer? Para ser o no ser. Para ser tan duras. Para no ser tan duras. En mi caso, encontrarme con gente que me lo ha hecho ver, porque yo no lo veía, no era consciente de todo esto. O sea, de ser, que sí soy muy dura. Quisiera preguntarle a cada una para entender desde sus contextos qué es ser dura con ustedes mismas. Híjole, yo tiendo a juzgarme mucho. Siempre me estoy cuestionando y cuando hago algo que no me gusta, o sea, porque, a veces hago las cosas, me han dicho que pienso con el estómago.
Entonces, a veces hago las cosas y después digo, ay, creo que sí estuvo muy mal eso. Y entonces cuando ya llegué a este punto, empiezo, pero ¿por qué no actué diferente? Y empiezo a juzgarme como ni siquiera lo hago con los demás. Pero no sé por qué hago eso y me ha costado bastante. Es algo que todavía no puedo cambiar, eso. Y sí me hago mucho daño. Pero ya eres consciente. Soy consciente de eso. Ok, ese es un gran avance. Entonces, Yo soy la crítica más intensa de mí misma. Creo que soy demasiado. A veces me exijo mucho de que tengo concebido una imagen de mí que debe de ser así, así, así. Y si rompo mis esquemas, me siento súper, o sea, mal. De que chin, o sea, no, o sea, no me siento yo. O sea, mi lugar seguro es como mantenerme al margen. Cuando lo rompo ya. ¿cómo sería un margen? Por ejemplo, en cuanto a la rutina o el ser una buena mamá o cómo puedo ser una muy buena amiga o una muy buena pareja, pero creo que en el momento de estar tanto concentrada en eso, pues me pierdo y es como, pues ni lo soy ni lo logro y entonces empiezo como que a autosabotearme. ¿Y cómo influye en ambos casos lo que otras personas hicieron en ustedes? Están pensando en otras personas antes que en ustedes mismas. Sí. Y ahí es donde se cae toda la construcción de amor propio, porque además se nos construye socialmente y sobre todo ahora con las redes sociales una idea de amor propio que justo decías al inicio. Subir una historia, mostrar tu cuerpo, sentirte segura, pareciera que es una bandera, un estandarte de amor propio, pero hay muchas cosas más allá de lo físico que representan el amor hacia nosotras mismas, en este caso como mujeres o como personas. Así es. Ay. Es un tema que nos va... Voy a llegar al punto que en días pasados vi un TikTok que decía de la vulnerabilidad. Eso. Sentirnos vulnerables no siempre lo permitimos. Y creo que cuando nos equivocamos, que en mi caso es como estar así, las estructuras y todo eso, no me permito equivocarme. Cuando me equivoco es como, chin, lo pude haber hecho mejor. Y nos expone a ciertas cosas. Ahorita vamos a estar como expuestas en esta situación, pero sentirnos vulnerables no significa ser débiles. Justamente. Y esa autocrítica la podemos conectar otra vez con el primer episodio, ¿no? El primero y el segundo, para que los vayan a ver. De los apegos y lo que hablabas tú de las creencias que nos han impuesto otras personas. ¿Quién me dice cómo es ser una buena madre? ¿Quién me dice cómo es que mi estructura no me puedo salir de ella si yo misma la creé? Exacto. Sí. Nosotros somos nuestros peores juzgadores, ¿no? O sea, ¿A ti no te pasa, Circe? Claro que sí. Claro. Todo el tiempo. Yo también soy mi peor juez. Tener una autocrítica y una constante de no salirme de algo que yo ya también soy consciente que no es mío. Y entonces es como una tendencia ser así, ser muy, muy, muy autocríticos y cero compasivos con uno mismo. No me gustaría decir que es una tendencia, pero generalmente nuestros contextos nos van llevando hacia allá. Pero por eso te preguntaba si ahora ya eras más consciente, porque eso ya es un gran avance. Y entraba como una pelea interna entre lo que yo quiero y entre lo que otras personas me han dicho. Y ahí es donde empieza el camino hacia el amor propio. O lo que creo que otras personas esperan de mí. Sí, porque recuerdo que en el primer capítulo les hablaba de un ejemplo de la persona que todo el tiempo fue la que tenía las mejores calificaciones. Y llega un punto en el que te cansas y dices que yo no puedo tener siempre 10, no puedo ser siempre la mejor en todo. Soy humana,
y también puedo equivocarme, también puedo fallar eventualmente. Pero si fallo, y es donde entra el fulano, sutano, papá, mamá, abuelo, pareja, maestros, etcétera, van a empezar a cuestionarme, van a empezar a decir, no, como esta voz saboteadora que nos lleva siempre hacia lo que ya hemos construido, que no siempre es a lo mejor lo que nosotras o nosotros hemos querido. Y que de forma muy triste, a veces la sociedad está lista para juzgarnos. Pareciera que a veces estamos esperando que alguien cometa un error para irnos tras esa persona. Y creo que también eso da miedo y no nos deja estar tranquilos y actuar como deberíamos como ser. deberíamos ser, como nosotros quisiéramos. Pero aquí la pregunta más importante es, ¿quiénes son esas personas que están listas para ser jueces ajenos? No, pues nadie. Nadie. Y si hubiera una persona perfecta que no lo hay, jamás lo haría. Sí, jamás le preocuparía por qué está haciendo el otro y me voy a poner a señalarlo con el dedo o algo así. También vi que el amor propio, que esto me pasa y me cuesta mucho, el amor propio no es sinónimo de ser perfecto, sino es aceptar nuestras imperfecciones y abrazarlas y quererlas con todo y lo que consideramos que puede estar bien o que puede ser mejor. Sí, hay una frase que me gusta mucho que dice, amor propio o el autoestima no significa gustarle a toda la gente, sino que significa no le voy a gustar a todos y eso está bien. O sea, yo voy a ser yo y eso es lo que importa. O sea, la persona que está preocupada si hago mal o no, pues debería de estar preocupada en sí misma antes de buscar la perfección en alguien más. La validación. La validación. Circe, ¿crees que, o bueno, las dos les pregunto más bien, ¿creen que hay alguna etapa de la vida donde se da más este tipo de autosabotaje, del ser más críticos con nosotros mismos, influenciados por todo lo externo? Sí, y creo que suele suceder en la adolescencia. Sí, ¿verdad? Sí, en la adolescencia, donde estamos construyendo todo lo que somos, toda nuestra creencia propia, nuestro estilo, que empezamos a experimentar con la ropa, empezamos a experimentar como con estilos de personas, ay, me gusta cómo es, me gusta cómo se viste, me gusta cómo se comporta, y empezamos a probar de aquí y a ver dónde podemos encajar. Okay. Y de pronto llegan estas personas y nos dicen, es que no tienes que encajar. Nos dicen, ¿no? Pero luego también nos dicen, pero ahí no, con esa gente no. Okay. Estos son malos, esto es lo otro. Entonces, nos muchos confunde, prejuicios. ¿no? Este tipo de cosas que, o sea, sé tú misma, pero a la vez si eres tú misma, está mal. Ajá, sí, justamente. Y citando del episodio anterior, de la frase que había comentado al inicio, de que todos estamos aprendiendo a amar, e hice el énfasis del amor propio, o sea, que empieza también de nosotros mismos. Nuestros cuidadores forman un papel muy importante en ese construir de la autoestima. ¿Cómo pudiera mejorar la participación o la aportación de un padre ante la autoestima de su hijo? Dejándolo ser, conociendo, escuchando, principalmente escuchar qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención e impulsarlo. O sea, cuando están en la niñez, a lo mejor le gusta mucho dibujar, pues impulsarlo a que dibuje. Oye, ¿te gustaría ir a clases? Me gusta bailar. Oye, ¿te gustaría hacer esto? Más que a lo mejor cumplir las expectativas que nosotros no tuvimos. Somos una generación, somos millennials, y creo que nuestros cuidadores primarios o nuestros padres fueron personas que se desvivieron por darnos lo que no tuvieron. Ellos no tuvieron. Incluso satisfacer algunas necesidades de ellos desde nuestra vivencia. O cuestionarse, oye, ¿por qué está haciendo esto si yo nunca lo pensé, si yo nunca lo imaginé? ¿Por qué se va por ese lado? Porque somos personas diferentes. Y a pesar de que nos hayan llevado en su vientre o hayan aportado, pues no significa que tengamos que ser iguales, ¿no? La genética pues no siempre es
Exactamente un igual. clon, sí. De hecho, a ver, ¿tú qué opinas de esto? En alguna ocasión alguien me dijo que cuando, por ejemplo, si nuestros padres fueron de alguna manera, nosotros nos vamos al otro extremo. Y a su vez nuestros padres se fueron al otro extremo de como fueron con ellos nuestros abuelos. Sí. ¿Por qué hacemos esto? Sí, o sea, ¿sí es algo que se da regularmente? Sí puede pasar porque es lo que yo hubiera querido. Otra vez creo que ahí va mucho Caemos en relacionado en eso. los apegos. Ajá. Esto es lo que yo hubiera querido, actúo desde lo que a lo mejor me hizo falta, actúo desde lo que yo creo que debería existir y lo que debería funcionar, lo que a mí me hubiera gustado sentir. Y uno a veces puede decir, es que porque es tan ingrato, pero pues es que no somos iguales. Y la clave aquí siempre va a ser entender que ni nuestros hijos ni nuestros padres son nuestros. Son parte de nuestra vida, son nuestra familia, pero no nos pertenecen. Nadie nos pertenece. Sí. Solo los cuidamos. Sí. Solo somos parte de, en el acompañar de estar existiendo y aprendiendo a amar también. Entonces, si soltamos esa como dependencia o como el querer que algo sea nuestro, y aplica también para las parejas, pues uno se empieza a ocupar más en sí mismo. Okay. ¿Y cómo se ve el amor propio? Les quiero hacer esta pregunta para ti, Jess, y bueno, también para ti, Circe. Empezando con Jess, ¿cómo lo ves tú? Para ti, ¿cómo lo percibes? Ahora que ya eres más consciente de esto, ¿cómo percibes el amor propio? Es como lo mencionaba hace rato con la autocompasión. Creo que justo eso, dejar de ser tan duros con nosotros mismos, porque a ver, a veces siempre se dice que las palabras son las que, déjame ordenar mis ideas, que las palabras al final de cuentas se hacen realidad, que lo que nos repetimos a nosotros mismos es lo que se hace. Pero, ¿qué pasa cuando te ves al espejo intentando hacer estas afirmaciones de sí, pues, ¿sabes? Y no te crees nada? Sí. Entonces, creo que en el amor propio, inicialmente es eso, entender que no somos perfectos y, como lo dije, abrazar todas estas imperfecciones y al final de cuentas son parte de nosotras. Y, o sea, siempre vamos a intentar mejorar, siempre se intenta hacer lo mejor que se puede, pero sin castigarnos o sin culparnos o sin juzgarnos o sin reprocharnos lo que no nos gusta de nosotros mismos. Para mí es eso. No sé. Sí, No, sí, sí, me sí, suena totalmente. también. Sí. Y es justamente poder verte al espejo y que lo que tú veas a ti te guste. Les voy a compartir una experiencia personal, desde donde también yo aprendí a hacer este ejercicio de amor propio. Mi mamá es una persona, bueno, ella es enfermera y como enfermera siempre fue como muy, ¿Como protectora? muy cuidadosa, pero las enfermeras son como muy, muy pulcras, muy limpias, muy estéticamente, o sea, cuidan mucho esa imagen. Entonces mi mamá además es una mujer que es muy blanca y tiene los ojos verdes. Entonces llamaba mucho la atención. Y había mucha comparación, porque pues yo soy morena, porque salí más a mi papá y tengo los ojos medios claros, pero no como mi mamá. Y yo en mi adolescencia, porque fue donde más impactaba, pues era más como rebeldona, como que era todo lo opuesto a mi mamá. Entonces sí había muchos comentarios de que, oye, ¿por qué si tu mamá es como... Así toda sí, perfecta? Toda perfecta y siempre anda de taconcito y siempre trae vestido y siempre anda muy arreglada, pues la hija es así. Entonces sí había comentarios y mi mamá también lo llegaba a pensar. Entonces yo sentía de pronto, no lo sé, que mi mamá pues desde pues si es mi hija porque es así, me peleábamos mucho, ¿no? Y era como una resistencia a lo que yo era. Yo estaba en la adolescencia, obviamente pues experimentando mi estilo, quién soy, y en el querer encajar en lo que la gente decía que yo tenía que ser por ser hija de, pues yo me hice mucho daño.
mucho daño, y en el momento en el que yo entendí que no porque es mi mamá y no porque esa es ella, eso es lo que a ella le gusta y esto es lo que a mí me gusta, fue como un soltar. Entonces dije, pues yo nací así, yo no tengo que ser su copia, no nos tiene que gustar lo mismo y está bien, esto es lo que soy yo. Y ahí yo hice el ejercicio de abrazarme y soltar una carga que la gente, pues, si quiere opinar y quiere decir, pues eso es asunto de ellos. Pero lo tuyo era lo importante. Lo mío era lo importante y fue bastante tiempo. Pero, y por ejemplo, ¿qué se necesita tener para que deje de afectar la opinión de terceros? Que creo que también eso nos puede bastante a veces, justo como decías de las comparaciones. Es que ella es así, tú eres así, ella hace esto y tú no haces eso. O sea, ¿en qué momento o cómo puedes hacer para que ya no te afecte? Porque es un proceso muy difícil. Sí. Es difícil, es doloroso y es largo. Pero tú usaste una palabra bien importante que es la comparación. Entonces, cuando eso aparece, pues hay que hacer corte, porque todos somos diferentes y todos somos especiales y únicos en nuestra esencia. Entonces, no voy a decir que es fácil, no voy a decir que es sencillo, porque es un proceso y a cada quien le toma su determinado tiempo, pero empezar a dejar de compararnos y empezar a, yo les decía en el capítulo pasado, hacer listas, ¿no? O encontrar estas frases que conectan contigo, ¿no? Esto es lo que yo soy, esto es lo que a mí me ayuda a hacer introspección, pensar, oye, a mí me gusta esta música y no está mal, a mí me gusta, porque luego es también como que te gusta algo y llega la persona de... Ay, ¿cómo te gusta eso? Y lo suprimes ya. Sí, de que, sí, tienes razón, sí. Y te vas transformando por complacer a 100,000 personas que nada tienen que ver contigo. Pero entonces tú empiezas a aceptar, esto es lo que a mí me gusta, yo prefiero los tenis a los tacones, yo prefiero el reggaetón al rock, yo prefiero no salir los fines de semana y ir a correr, y eso eres tú. Porque la gente para todo, quienes no están bien consigo mismos, son los que señalan a los que están tratando de encontrarse así. Sí, sí, totalmente. Creo que va ligado al sentido de pertenencia, porque digo, todos los seres humanos necesitamos como sentirnos parte de, ¿no? Y eso nos hace sentir seguridad y muchas cosas, pero creo que nos perdemos en querer pertenecer a otra cosa o el querer gustar o aparentar algo más para atraer atraer lo que tú quieres. Pero la magia, creo yo, que es encontrar, no encontrar más bien, o sea, sí encontrarte, pero mostrarte tal cual eres, y así poco a poco vas a atraer a la gente que tiene que estar a tu lado. Sí, y a veces también la sociedad, la televisión, las películas, como lo hablábamos también, pone una imagen de lo que tiene que ser. Y a veces es que esto nos pega más a las mujeres. O sea, las mujeres nos bombardean con un prototipo de que tienes que ser, tus medidas tienen que ser estas, tu color de piel tiene que ser este, tú te tienes que dedicar a esto, las más guapas son solo las que son modelos, o la que le gusta cierto tipo de hombre. Entonces empiezas como a entrar en un conflicto. Un conflicto de, entonces tengo que dejar de ser yo para poder gustarle al mundo, para encajar al mundo. Y allí dijiste algo importante. Los humanos, pues por biología, pues somos sociales. Entonces es encajar, pero también a veces nos podemos forzar a encajar, porque nos dicen que cierto grupo es importante, que ciertas cosas son más cultas o más relevantes. Y nos vamos haciendo, otra vez metemos en una cajita lo que somos. Pero en este mundo, ser auténtico es un acto de rebeldía. Sí, no es como, sí, porque te sales de lo que ya está establecido. Y la gente que es auténtica generalmente da miedo, porque es desconocida, porque se sale de lo que ya hemos visto anteriormente, o creemos que hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando vemos a alguien auténtico? Cuando vemos a alguien como que no le importa lo que se viste, de repente internamente podemos pensar, ay, me gustaría ser como ella o como él.
libre, ¿no? Que no Sí. le importe. Entonces, ya salió de ahí. No digo que no le costó, que sí le costó. Es un proceso. Y hay que esforzarse mucho. ¿Y cómo te esfuerzas? Porque yo me he cachado en, híjole, estoy dejando de ser yo misma y cambio mi personalidad para como que encajar con la otra persona, ¿no? Pero ¿en qué momento podemos dejar de que decimos, ya, da igual? Porque es muy fácil decirlo, que te dé igual, tú sé tú mismo. Pero en la práctica... En la muy práctica es complicado. ¿Cómo lo podemos hacer para ser fuerte y agarrar ese valor que a lo mejor no lo proyectamos, la demás gente no lo va a ver, pero por dentro estemos como ahí destrozados? Son como ir haciendo ponerte pequeñas pruebas. Tuve una paciente que en algún lugar, sí le llegué a preguntar, pero no tengo el dato a la mano, encontró como un reto personal de hacer como pequeñas cositas para ti, o sea, chiquitas. Uh-huh. Y llegó a terapia con un collar, pero era de esos que te dan en las bodas, como de flores. De hawaiano, ajá. Y sí llamaba la atención, era, oye, ¿por qué te pusiste eso? Es que en mi reto dice que tenía que hacer algo que me hiciera ver ridícula. Y puede parecer algo así como... Sí, muy de... Ay, es un collarcito que te dieron. Desde la invalidación también y desde como que... No, pero para nada. Ella era importante. Dijo, esto para mí es importante y yo voy a estar todo el día con esto para poder salir de esa zona de confort. Y esto ha hecho que otra gente me pregunte, ¿por qué traes esto? O sea, sí estoy llamando la atención. Porque es ella. Uh-huh. Porque estaba tratando de salirse del molde. Okay. Y entonces poder pasar eso se me hizo como algo bien valioso. O sea, así dije, híjole, qué chido. O sea, poder encontrar, voy a buscar esos retos personales, pero van desde, digo, en Instagram hay muchos. Hoy voy a comer algo que a mí me gusta, que a mí realmente me hace sentir bien. Hoy voy a probar una actividad que siempre he querido y que me ha dado miedo. ¿Por qué? Porque pues me han dicho que eso no es para mujeres, o que estoy muy, muy flaca para poder hacerlo, o que me voy a ver mal. Bueno, pues yo siempre he querido y hoy despejo esas voces. Y así, hoy voy a hacer una rutina de skincare que siempre he querido y puedo ir y conseguir las cositas que he tratado. O sea, es como, parece simple, pero... Sí, al día a día. Dar el pasito es el gran paso. Y habías dicho algo muy importante de que te ves al espejo y empiezan a aparecer estas voces. Y la pregunta aquí es, ¿esas voces son realmente nuestras? O sea, si son... Yo me las empecé a decir, porque cuando lo pensamos, uh-huh, esas voces vienen de, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un maestro, puede ser una pareja, y cuando identificamos de dónde viene esa voz, es bien fácil que la despejemos, ¿no? A veces hacemos el ejemplo de tengo aquí el angelito y el bueno y el malo, que me están diciendo, y es, a ver, ese angelito y ese diablito, ¿realmente eres tú? Y cuando hago esa pregunta a las personas en terapia, ¿quién realmente está diciendo eso? Nunca son ellos, siempre es otra persona. Y entonces ya es, porque dicen, es que es mis voces, a veces hasta nos apropiamos de, es que mis voces, y es, a ver, no son tuyas. Sí. ¿Tú realmente te dirías algo tan feo? Y a veces cuando estamos como todavía tan con el caparazón, es, sí, yo me lo diría. Pues le indagamos más, ¿por qué te dirías tú algo así? Otra vez, pues es que entonces si no fui yo. Y ya cuando le ponemos nombre a esas voces, pues es bien fácil que le damos así como, lo quitamos, claro, lo sacudimos. Pero y van perdiendo desde atrás. Uh-huh. Complicado. Fíjate que sí, ahora que vamos con eso, de todo lo que hemos aprendido y desde nuestro núcleo familiar, el entorno, a la escuela, que a veces ni siquiera sabemos, o sea, porque una cosa es que nos digan algo, pero también las acciones influyen muchísimo en cómo somos o cómo nos comportamos. Yo voy a poner un ejemplo un poco, a lo mejor un poco absurdo, pero a la vez no, de que en una ocasión llevé a mi hija a dar una vuelta y fuimos a la plaza, pero a mí me encanta esto porque
algo tan simple pudo cambiar un montón de cosas y creo que esto deja muy en claro el punto. Estábamos en el centro y había muchas palomas. Entonces yo les tengo terror a las palomas, pero demasiado. Y a ella le encantan. Entonces ella me dijo, vente mami, vámonos por acá. Y yo, no, por allá no. O sea, mi principal instinto fue de vámonos por acá, por donde no hay. Y ella, no, pero yo quiero ir por acá. Y yo, no, por allá no. Pero no dije más, nada más dije no y ya. Y vámonos por acá. Entonces, como que fueron unos segundos en los que pude pensar mejor. Y dije, a ver, porque según yo, si le decía que a mí no me gustaban, a ella de repente le iban a dejar de gustar. Uh-huh. Pero mi acción también iba a hacer que le dejaran de gustar. Uh-huh. Entonces lo que hice fue me agaché y le dije, a ver, a mí no me gustan las palomas, yo prefiero irme por acá. Si a ti te gustan las palomas, vete tú por ahí y yo desde acá te voy cuidando. Y entonces fue como, sí. Uh-huh. Y entonces ahora hasta la fecha dice, mira, es que a ti no te gustan las palomas, pero a mí sí, uh-huh. Las dos cosas son muy válidas. Uh-huh. Entonces creo que pude nada más haberle dicho, vámonos por acá sin decir nada, y si cada vez que pasábamos por donde había estas palomas, ella de pronto también le iban a dar miedo, o le iban a dar terror, o le iban a dar algo, sin saber siquiera de dónde venía este comportamiento, que ni siquiera era suyo, era uh-huh. mío. Sí, exactamente. Y qué valioso, y aunque tú digas que fueron unos segundos, o sea, segundos pueden hacer la diferencia en toda la vida. Yeah. Y que tan pequeña diga, las dos cosas son válidas, que a ti te gusten y que a mí no, o sea, qué adulto tan empático y tan validador va a ser. Pero cuesta mucho, porque a veces actuamos por inercia. Sí. Y cuesta bastante, esos segundos cuestan muchísimo, se ven fáciles, pero no son así. Sí, y ahí viene algo también bien importante, que es los miedos que tenemos realmente son nuestros. O sea, o alguien nos los puso. Sí, claro. Sí, ahí vienen, yo creo, también porque lo he visto con mi hija, que como papás les imponemos tanto creencias como los miedos, ¿no? Bueno, uh-huh. Miedos. Y cosas tan simples como así, ¿no? Lo de las palomas, o de que, no, agárralo, se va a caer. O sea, es el miedo de que se vaya a lastimar, y eso está bien, que se lastime, que se caiga. O sea, no los vas a arriesgar, ¿no? Uh-huh. Así de que son se caiga sí, uh-huh. Sino de que si se cae de aquí caminando, intentando caminar, porque está aprendiendo, pues no va a pasar nada. Uh-huh. Pues estás ahí al pendiente, pero dejar que ellos lo hagan sin que les impongamos los miedos o las limitantes que los puedan pues ayudar a desarrollarse mejor como lo que son, como las personas como son. Ajá. Y a descubrir lo demás desde su perspectiva. Uh-huh. Sí. Justamente. Entonces, desde el autoestima, como ven, se va construyendo desde la niñez, o sea, desde que estamos chiquitos. Uh-huh. Sí. Y es una construcción diaria. Cuando cuando era más joven, si yo veía a un niño gritar, o yo veía a hacer un berrinche o emocionarse, y como llevar la emoción a un nivel muy extremo, y decía, ¡ay, no, qué odioso! Pero ahora me doy cuenta de que eso es lo mejor, ¿no? De que los niños están aprendiendo a sentir, o sea, en la niñez estamos aprendiendo a experimentar, a regular nuestras emociones. Y si algo, por ejemplo, en mi caso, yo decía, ¡ay, me encanta algo! Y era como de, ¡ay, Circe, ¿por qué te emocionas tanto por eso? Uh-huh. Y yo aprendí como, entonces no me tengo que emocionar tanto, tengo que medirme. Pero no, eso al final tú, eventualmente, como se vaya desarrollando tu cerebro, como vayas aprendiendo o estar en distintos contextos, sabes poner tu emoción, pero desde ahí ya es como, aquí no puedes correr, pero estoy en un parque, o estoy en la escuela, ¿por qué no podría correr? Uh-huh. ¿Por qué tendría que tener el cabello de cierta forma? ¿Quién dice? Porque los uniformes, de pronto, pues sí, yo soy una persona como medio en contra, pero eso es muy personal, porque te van poniendo en un molde de que esta es la estructura que hay que llevar, y pues no. Y al final es lo que te hace ser más auténtico, ¿no? Uh-huh. Y pues brillar de tu propio modo. Uh-huh. A mí me encantan esas escuelas donde hay un uniforme,
pero le dejan a los chicos como... Llevar algo... Sí, personalizarlos. Ah. Sí, de que yo me llevo mis tenis, o yo le pongo un pincito, o yo llevo el cabello de cierta forma, porque al final es ellos, es su esencia, y nada de eso es un impedimento para aprender, absolutamente. Claro. No lo es. Y también, aparte de o sea, proyectarnos tal como somos y, o sea, mostrarlo hacia el mundo, creo que otro punto que es importante sobre el amor propio es el cuidado. Uh-huh. No solamente el físico, sino, no solamente lo mental, sino también lo físico en cuanto a la alimentación, Uh-huh. porque hay muchas personas, me incluyo, que tendemos a, o sea, si estamos tristes o enojados o estresados, ya no comemos. Y la importancia de nutrirnos y cuidar nuestra salud. O que comes de más. O comes de tienes más. atracones Sí. de comida. Sí. Y que esos dos extremos son aprendidos. O sea, no es casualidad. Son conductas aprendidas desde casa. Okay. El no comer, como castigarte el comer, pero esto es como otro tema también, viene a lo mejor de no lo merezco, no debería de estar teniendo esto, está mal, no está en mi horario, si son como muy rígidos. Y el otro extremo de cómo, porque es una forma de, ¿qué es comer? ¿Qué nos brinda el alimento? Placer. Entonces es una forma también de apagar la emoción con la comida. Entonces son extremos desde me castigo o me premio, ¿no? O sea, dependiendo. Y en la cultura mexicana la comida tiene un peso muy importante. Muy importante. Sí. Y por ejemplo, a ver, Circe, si llega alguien contigo y te dice, o sea, que está atravesando por una ruptura, ya pasó otras etapas, ¿cómo reconstruye su amor después de una ruptura? Dependiendo, ahora sí que el lugar donde se encuentre. Si llega y dice, estoy en el lugar en el que me quiero reconstruir, pues es empezar a indagar quién es. Oye, yo puedo decir, oye, Cris, ¿y qué haces? ¿A qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? Oyes, ¿qué hacías antes de esa relación? O sea, ¿qué había en tu vida? Porque generalmente, pues, toda esa esencia, ¿no? Como que se desaparece. ¿En qué andabas? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y es conectar con eso. ¿Eso te gustaba? Pues sí, pero estaba tratando a lo mejor de empezar esto. Pues vamos a empezar cosas otra nuevas, a hablarte distinto ahora. No es tu culpa lo que pasó, pues es una consecuencia de muchas cosas. Y en este momento, o sea, la pregunta es, ¿qué vamos a trabajar? ¿La ruptura o el amor propio? Porque también es, ¿qué puede ser más importante ahorita para ti? Y si dicen el amor propio, bueno, pues la ruptura, pues la metemos en un cajoncito, la dejamos para después. Espera. Y seguramente cuando la empecemos a trabajar, va a ser más fácil soltarla. Pero es empezar a conectar otra vez con lo que eres. ¿Qué hacías antes? ¿Qué pasaba en tu vida antes? ¿Cómo te sentías antes? ¿Quieres volverte a sentir así? Y sobre eso. De una manera muy genérica, pero cada caso es muy particular. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con la idealización? Que también siento que muchas veces pasa que idealizamos tanto a una persona o tanto una relación y nos enfrascamos ahí y no estamos viendo ni siquiera la realidad como era. Y que también eso nos bloquea mucho de poder avanzar. ¿O qué opinas tú? Sí, puede ser, pero ¿por qué idealizamos? ¿Qué nos brindó eso? ¿Era realmente la persona o lo que yo sentía? ¿O era lo que estaba experimentando? Todo era nuevo, todo era maravilloso. O sea, ¿es la persona o es la emoción? Entonces, cuando nos concentramos en la emoción, pues a lo mejor también lo podemos separar de la persona y tratar de empezar algo nuevo. Y esa emoción no la tengo que canalizar en alguien más. Esa emoción también me la puedo dar yo. Y es voltearse a ver a uno mismo. Sí, porque le estoy poniendo la responsabilidad a otra persona de cómo me siento yo.
Por eso por ahí dicen que la persona con la que más pasas tiempo eres tú misma. Uh-huh. Y qué importante conocerse para saber quién eres y cómo ir saliendo poco a poco de esas situaciones. Uh-huh. Creo que conforme vamos creciendo tenemos nuevos aprendizajes, pero no sé si les ha pasado. Cuando eran adolescentes y tenían como una ruptura amorosa o así, no les costaba como más, comparado ahora, no les costaba más salir de una situación así, o era al revés. Por ejemplo, a mí me salí, o sea, sí, creo que me enganchaba más y hoy es más fácil salirme de esa situación. A mí al revés. ¿Al revés? Para mí era más fácil antes. Antes. Pero no sé, he intentado analizar mucho esa parte de mí porque antes siento que no le daba mucho peso a las cosas que hoy sí. Uh-huh. Entonces, cuando se trataba de una ruptura, yo era como, bueno, no pasa nada, la vida sigue. Uh-huh. Pero ahora no. Ahora sí me engancho más. Sí, y creo que también, al menos en nuestra generación o en la adolescencia, algo que te dicen es como, estás joven, vienen muchas cosas, y como que no te lo tomas tan en serio, tan a pecho. Y dices, bueno, algo más vendrá. O sea, como que por eso lo podrías soltar más fácil. Muy fácil. Pero ya en la adultez, como que valoras más cosas. Oye, en matrimonios, si hay hijos de por medio, si hay negocios, si hay... O sea, son más cosas que pones en la balanza. Entonces sí es... Puede ser eso. Hay que hacer como el análisis de eso. A mí sí me pasó al revés. ¿Sí? Sí. Antes era de que me lo tomaba muy personal y hoy en día es de que pues, no es tan importante. O sea, sí importa, pero tampoco es tomarlo tan en serio. Y es como, ok, está bien. Retomamos lo de permítete sentir. Ya reconocí las emociones y ya se me hizo como más fácil soltar esa situación y es como la siguiente página. Y está bien. ¿No? O sea, al final, pues, uno no escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Y está bien de los dos lados. Al final es del contexto de cada quien. Sí. En la adolescencia, pues, también estamos como más desbordados de emociones, que sí lo sentimos, aunque digamos, no pasa nada, pero sí es importante. Sí es pesa. Importante. Sí, claro. Pues creo que es un tema que podemos sacar muchísimos temas más, pero respecto al amor propio, está como muy completo. ¿Quieren aportar algo más? Circe, ¿qué más tienes que decirnos? Un ejercicio muy valioso siempre es pararte frente al espejo y ver lo que eres y que solo tú tienes eso, nadie más, porque no hay otra persona igual a ti. Ni siquiera las personas que son gemelas son iguales en esencia, físicamente a lo mejor, pero nadie es igual que tú. Y eso es lo único que te hace valioso, lo que te hace importante y lo que te hace tú. Y hay, aunque nos neguemos, porque es lo que nos han dicho o nos han hecho creer, siempre habrá algo que sí nos guste de nosotros. Y cuando nos vemos al espejo y nos empezamos a hablar a nosotras y nosotros mismos, en esta dialéctica de a mí sí me gustan mis ojos, aunque una vez alguien haya dicho que a esa persona no, pues esa es esa persona. Uh-huh. A mí sí me gustan. A mí sí me gusta lo que hago, a mí sí me gusta lo que me dedico, a mí sí me gusta mi cuerpo, a mí sí me gusta mi cabello. Y si no, siempre lo puedo pintar, siempre lo puedo hacer, siempre puedo hacer algo por mí. Pero sea basado por ti. Ajá. Que sea por ti. Inspirado por ti. Inspirado por ti, sí. Porque la opinión de otras personas aquí no cabe. Y me gustaría en este lado cerrar otra vez con esta frase que más o menos dije al inicio. El amor propio no es gustarle a toda la gente. El amor propio es nada más gustarte a ti y saber que no a todos les vas a gustar y que eso está perfecto. Sí. Sueltas un gran peso en ti. Sí. Ay. Ese soy yo. Y te va a acercar a la gente que tiene que estar contigo. Que tiene que estar contigo, justamente. Muy bien, pues con esta reflexión tan bonita nos quedamos. Sí. Y los esperamos en el siguiente episodio. Espero que les sirva, que les haya gustado
y que de nuevo si lo pueden aplicar en algún aspecto de su vida, estaría increíble. O si saben que le pueda gustar o servir para otra persona, también es importante. No olviden suscribirse en YouTube, en TikTok, en Spotify, seguirnos en Instagram. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.